más rápido. Cuando quieran, por favor. Permítame tantito, doctor. Mi compañera Jimena no escucha y ella es la que empieza. Deme un momento. Okay. Creo que ya se pudo conectar mi compañera Murillo, doctor. Ya estoy aquí, perdón, doctor. No te preocupes, Andrea. Estoy teniendo problemas con mi internet. Okay, no te preocupes. Bueno, cólera es una enfermedad muy importante que conozcas. Es una enfermedad que causa diarrea. Realmente es una enfermedad que ha causado brotes importantes a lo largo de la historia. Me tocó una cuando yo era estudiante de medicina, cuando estaba precisamente en ciclos clínicos. Entonces, realmente se llenaba la sala de urgencias de adultos con diarrea. Y aquí lo importante es que causa diarreas muy copiosas. ¿Sí? Se dice que los adultos pueden llegar a evacuar hasta 20-30 litros de heces en 24 horas. Entonces, pues, si tomamos en cuenta el volumen circulante que tenemos, pues, muchas veces es imposible que logremos alcanzar a los pacientes inclusive con soluciones de hidratación intravenosa. Entonces, sí es importante que aprendamos a distinguirlos, que aprendamos a identificarlos a tiempo antes de que se presente un brote. Muchas veces la enfermedad puede autolimitarse, pero la gran mayoría, pues sí es necesario a veces darles antibiótico. Anteriormente los tratábamos con tetraciclinas, ya ahorita el tratamiento actual está enfocado más hacia los macrólidos, ¿sí? Las quinolonas, puesto que ya algunas de las cepas que, bueno, como ya platicaban sus compañeros, pues ya algunas de ellas ya tienen cierta resistencia hacia estas tetraciclinas. Hay principalmente dos cepas que son las que son más virulentas, la 01 y la 0139, si no me equivoco, que son las que causan, o las que han causado más brotes o tienen mayores factores de virulencia. Las otras que son diferentes a estas cepas generalmente causan diarrea, pero no son tan, o no tienen importancia médica o no son tan relevantes, vaya, causan diarrea, pero no causan esos brotes o no esa sintomatología tan importante. Ya hay diagnósticos puramente clínicos por las características de las evacuaciones. Inicialmente son pues evacuaciones cafés verdosas, pero conforme va avanzando las evacuaciones llegan a ser las características agua de arroz o blanquecinas, que llegan a tener una coloración como blanquecina, se reporta como agua de arroz y tiene un olor característico como a mariscos o como agua de pescado. Sí, como agua de pescado, como a pescado. Entonces, pues prácticamente es fácil el diagnóstico. El diagnóstico se corrobora generalmente con el cultivo. Ya hay algunos kits de identificación rápido. Desgraciadamente, pues no estamos así a la mano en los hospitales. Muchas veces, cuando aparecen los brotes, pues es cuando se empiezan a adquirir estos kits, pero sí tenemos posibilidades de hacer el diagnóstico con el Doctor, ¿ya me cultivo. escuchó? Apenas te estás escuchando, Carla. Sí, ya te escuchas. Ay, perdón, es que mi conexión estaba muy mal. Ok. Cuando quieras empezar. Ok, sí, ya. Pues bueno, nosotros vamos a exponer sobre el cólera, igual el doctor ya dio una pequeña introducción, pero pues como tal, la definición, la siguiente, porfa, la definición de esta enfermedad es que es una infección gastrointestinal aguda que pues es potencialmente mortal si no es tratada adecuadamente.
ya que va a estar produciendo una diarrea secretora generalmente acuosa, como ya lo mencionó el doctor, pero pues es una enfermedad fácil de prevenir y tratar, aunque en los casos que son potencialmente graves pueden conducir a una deshidratación pues muy grave, un shock hipovolémico, acidosis metabólica o insuficiencia renal. De hecho, pues bueno, ya aquí está la definición. La siguiente. Voy a hablar primero sobre la epidemiología, y en la epidemiología mundial tenemos que cada año pues se llegan a dar de 1.3 a 4 millones de casos a nivel mundial, con 21,000 a 143,000 muertes. Esto es a nivel mundial, y también vamos a dividir al cólera en endémico y epidémico. El cólera endémico pues es como tal una enfermedad que se va a estar presentando frecuentemente y va a estar afectando a la misma población. La fuente de infección por lo general es un reservorio marino, ya que en los moluscos generalmente se puede presentar. Y las poblaciones que están afectadas por este cólera endémico, pues son poblaciones que desarrollan inmunidad activa continua. Y en cuanto al cólera epidémico, pues se va a dar en poblaciones que no experimentan esta enfermedad frecuentemente, y generalmente es por una fuente de infección exógena, ya sea por alguna fuente de agua contaminada, y las personas que tienen cólera o padecen de este cólera epidémico, pues carecen de inmunidad natural preexistente, ya que no es nada frecuente este tipo de enfermedad. En cuanto a los pacientes o el grupo de pacientes que van a tener o van a presentar cuadros de mayor gravedad, son los niños menores a 5 años, pero hay excepción, ya que si tuvieron lactancia materna, pues los lactantes que sí van a tener, los que sí tuvieron lactancia materna, pues van a tener anticuerpos secretorios que les pueden conferir cierta protección a los menores de 3 años. Entonces pueden ser menos susceptibles a contraer dicha infección. Y bueno, la siguiente. Como tal, en México se han estado presentando casos de cólera, pero solamente han sido muy pocos los casos, y sí se llega a identificar cuáles son los casos que se presentan. Aquí, pues, por ejemplo, tenemos una imagen de los estados con cólera en México 2013, que pues el estado que presentó más casos fue en Hidalgo. Y cabe destacar que esta enfermedad es un indicador de falta de desarrollo social. También pues se tiene que identificar bien a las personas que tienen esta infección, ya que pues la vía de transmisión va a ser vía fecal oral. Entonces, debido a una ingestión de un elevado número de microorganismos, es que pues se va a poder propagar esta infección. Por lo general, pues en los familiares que igual están ahí cerca por las evacuaciones, pues va a ser que la pueden contraer. La siguiente, por favor. Y pues como tal vamos a hablar de la etiología. La etiología de esta enfermedad, pues como tal va a estar dada por Vibrio cholerae, y este vibrión pues es un bacilo gram negativo que es en forma de coma y es móvil. Tiene un flagelo que le permite motilidad. Es anaerobio facultativo y su hábitat natural es en agua salada. Va a permanecer, o sí va a sobrevivir, por así decirlo, a temperaturas de mayores a 20 hasta los 40 grados centígrados. Y el pH óptimo en el cual pues se puede mantener es un pH de 7 a 8. Por lo general, los pacientes que tienen baja acidez estomacal, pues la dosis infectiva a la cual van a poder contraer la enfermedad, pues es muchísimo más baja que las personas que no lo tienen de esa manera. También las personas pues que tienen hipocloridria o acloridria, pues van a ser evidentemente más propensos a tener una enfermedad grave. Como ya lo había comentado el doctor, van a haber varios biotipos, y los principales son el 01 y el 0139, que son los que van a estar pues dando como tal esta diarrea acuosa y los casos más graves. De los serogrupos 01, el biotipo clásico va a ser el TOR, y el TOR va a ser el que va a estar proporcionando todo ese cuadro clínico de diarrea acuosa y pues deshidratación en el paciente. El 0139, pues los biotipos son Bengal y Calcuta, pero
el más común, pues que va a estar generando el cuadro clínico, es el TOR. La siguiente, por favor. Y pues bueno, como tal, aquí tenemos a la toxina colérica, pero antes de eso, pues quiero comentarles que el Vibrio cholerae va a producir 3 metabolitos que van a participar como tal, pues en que se dé la patogenia de esta misma. Los metabolitos que tiene, independientemente de la cepa a la cual pertenezca, pues van a ser mucinasa. La mucinasa, pues que va a permitir que se adhiera el microorganismo a la cubierta del epitelio intestinal. Después el siguiente metabolito es la neuraminidasa, la cual va a pues, fabricar, por así decirlo, receptores para la toxina mediante la degradación enzimática. Y por último, la toxina colérica, que es el modelo que les estoy presentando en esta imagen. La toxina colérica principalmente va a estar compuesta por 2 subunidades, la subunidad A y la subunidad B. La subunidad B va a ser la cual va a ayudar a que la toxina se una con el receptor de la membrana de la luz intestinal, y la subunidad A es la responsable de todas las alteraciones bioquímicas que pues va a producir las alteraciones fisiopatológicas de dicha enfermedad. Ahorita mi compañera Desiree lo va a hablar un poquito más a fondo. Aquí abajo podemos ver pues un esquema, ¿no? Que está Vibrio cholerae, estómago, intestino delgado. Como tal, ya les dije, ¿no? Que el vibrio no va a resistir a la acidez gástrica. Esa es como la primera barrera, pero sigue siendo una barrera inespecífica. Después, va a superar la barrera gástrica el vibrio cholerae y se va a adherir al borde en cepillo de las células epiteliales intestinales por medio de los metabolitos que ya les comenté, a menos de que por medio de la peristalsis intestinal pueda ser eliminado. Pero si no, pues ya se va a poder adherir al borde en cepillo de las células epiteliales del intestino. Y pues posterior a ello, pues ya va a estar produciendo todas esas alteraciones bioquímicas de las cuales ya les hablé. La siguiente. Y bueno, desacomodé un poquito la presentación, esto iba antes, pero el reservorio como tal, pues va a estar en aguas contaminadas o alimentos del mar que no estén cocidos, así como los moluscos o el exoesqueleto de algunos crustáceos, como podemos observar en las imágenes. Por lo general, cuando se dan los brotes epidémicos de cólera, pueden ser después de que haya alguna guerra o algún desastre natural. Por ejemplo, aquí estamos viendo una inundación. Y pues también el reservorio va a estar en los mares, lagos, ríos, zonas costeras principalmente. También pues el hombre va a ser un principal reservorio, por lo que ya les comenté. Va a ingresar al humano por vía oral, ya sea por alguna ingesta de alguna bebida o de agua potable contaminada o alimentos meramente contaminados. Y bueno, en otro punto que aquí sería muy importante a la hora de que nosotros queramos hacer nuestro diagnóstico, por ejemplo, tendríamos que preguntarle al paciente o si es un paciente pediátrico, pues, a sus familiares, si han ido de vacaciones recientemente a alguna zona costera, el tipo de alimentación que tuvo, o si en su localidad, por ejemplo, ahorita en esta época de lluvias, que en muchas localidades se han presentado inundaciones, pues también podrían ser factores que nos ayuden a dar un diagnóstico. Ay, perdón. Y bueno, ahora para la patogenia podemos decir que hay cuatro momentos importantes, que primero pues va a ser la ingestión del vibrio o el de los grandes inóculos que se pueden ingerir. Y a nivel estomacal, pues justamente lo que decía esta Jime, si un paciente está en un tratamiento con antiácidos, tiene hipocloridria o su barrera gástrica pues está disminuido, va a ser un factor de riesgo o de susceptibilidad más bien para presentar cólera. Y en el intestino es donde se va a dar en sí la colonización de la bacteria y la producción de la toxina, pues va a ser la responsable de la pérdida masiva de líquidos y electrolitos, pues con la manifestación de una diarrea acuosa. Y bueno, en este esquema se divide muy bien que primero pues la vía de entrada de los vibrios
digamos que cuando entran los inóculos de los vibrios, se dice que para que se dé un cólera grave tiene que ser mayor a 10 a la 8 de unidades formadoras de colonias y va a ser menor, o sea, va a ser de 10 a las 5. Se va a requerir nada más de 10 a las 5 de estas unidades en un paciente que tenga una alteración de la barrera gástrica. Y bueno, ya que el vibrio se ingirió, tiene que tener cambios en su arquitectura o en su morfología, pues para que empiece a atacar al huésped. En este caso, lo que va a interesar es que se van a hacer unos vibrios hiperinfecciosos porque van a aumentar la expresión de genes para pues, que tengan una mejor adquisición de nutrientes. También van a disminuir una respuesta quimiotáctica del huésped y van a empezar a expresar factores de motilidad. Y pues todo este proceso que los hace hiperinfecciosos hace que haya o que venza una respuesta innata o a una inmunidad natural. Y ya a nivel intestinal se va a dar la colonización que va a ser de la producción de la enterotoxina en sí. Y hay unas cositas que tienen la bacteria o el vibrio, que son los pilis, que ayudan a la motilidad y a la adhesión a la superficie. Y junto con la toxina, pues esto va a hacer que haya una diseminación o un aumento de la liberación de la toxina del cólera, que ya esta liberación pues va a hacer que se presenten las manifestaciones de la enfermedad como la diarrea, vómitos, dolores musculares, acidosis, el choque hipovolémico. Y pues en adultos hay cifras de que puede ser una excreción mayor a 1 litro por día. Y bueno, aquí en esta imagen les puse como una representación donde se ven más claros los pilis, que justamente en el cólera las pilis de tipo 4 son las que se van a expresar en la superficie del vibrio, y las más importantes es la pilina correguladora con la toxina del cólera, la TCP, y la hemaglutinina sensilaminosa, MSHA. Entonces, en sí, el vibrio más su flagelo que le da motilidad, más estos pilis que le ayudan a la adhesión, pues van a hacer como que tenga el impacto en la fisiopatología de la enfermedad. Y bueno, también decía Jimena que dentro de los reservorios, el reservorio más importante del vibrio, pues van a ser las aguas contaminadas o en sí el agua. Y en este esquema del ciclo de vida del vibrio en un medio acuático, pues se representa cómo el vibrio se encuentra en una forma aquí planctónica, que va a tener mucha movilidad, y también se puede encontrar como otras especies de plancton, como el zooplancton, fitoplancton y otros sedimentos. Y bueno, ya después de estas etapas, cuando se ingiere en el humano, cuando se ingiere en el humano, va a tener unas etapas iniciales de adhesión a la superficie del huésped, en donde ya van a estar implicados estos pilis tipo 4. Entonces, los pilis ayudan a la adhesión de la bacteria en la superficie. Y en este esquemita, ya en conjunto, pues vimos que todos estos cambios permiten que los vibrios alcancen un estado hiperinfeccioso. Y si los vibrios sobrevivieron a la acidez gástrica, van a empezar a colonizar el intestino delgado, gracias a factores como estos pilis correguladores con la toxina y la motilidad. Se va a empezar a liberar la toxina del cólera. Y bueno, como decía Jimmy, aquí en este cuadrito, en este que es un círculo rojo, pues la toxina va a constar de 5 subunidades B de unión y de una subunidad A activa. Las subunidades B son las que van a ser responsables de la unión a los gangliósidos GM1, que son estos que tienen forma como de inmunoglobulinas. Y estos van a estar localizados en las células epiteliales del intestino delgado. Y ya, pues después de la unión, la subunidad A, el triangulito, va a ser la que va a liberarse al interior de la célula y va a empezar a estimular a la adenilatociclasa, y esta expresión, que lo empieza a alterar, va a iniciar una cascada de reacciones. La más importante va a ser que va a haber un aumento en el monofosfato cíclico de la adenosina, y esto va a llevar a que haya un aumento de la secreción de cloro por las células de la cripta, o de las criptas, perdón, lo que a su vez va a producir una inhibición de la absorción de calcio y de cloruro por parte de las microvellosidades. Entonces, pues que haya esta superexpresión de cloro, digamos que puede hacer un tipo de feedback negativo a que no se absorban estas y haya una hipersecreción de cloro. Entonces, todas estas reacciones llevan pues en conclusión a una pérdida masiva de líquidos en isotónicos ricos en electrolitos, y van a superar la capacidad absortiva del colon, por lo que tiene lugar una rápida deshidratación, una pérdida de electrolitos, que ahorita lo vamos a ver ya clínicamente. Principalmente pues va a ser una pérdida de sodio, de cloruro, de bicarbonato y de potasio.
Entonces, por esta razón, se podría producir una acidosis metabólica y la hipopotasemia. Entonces, aquí lo más importante, pues es que va a haber la subunidad 1, A1 va a ser como que una señalización incontrolada de AMP cíclico, y que haya un aumento de esta señalización de la AMP, pues va a haber un desbalance en la secreción del agua y de los electrolitos. Y son los mismos, nada más que son diferentes. Y bueno, ya para empezar con las manifestaciones clínicas, pues en un cólera de leve a moderado va a haber una deshidratación, que es lo característico, que puede tener un desenlace fatal, la diarrea aguda y presencia de vómito. Si se llega a presentar un episodio de pródromo, va a haber anorexia, molestias abdominales y en sí el inicio de heces de color pardo. Ahorita vamos a ver cómo son las heces características del cólera en un cólera ya severo, que son las que nos decía el doctor, que están como en agua de arroz, pero pueden iniciar de color pardo y ya evolucionar a la presencia de estas heces características, que se pueden definir como heces profusas en agua de arroz, y van a tener también presencia de moco, de salpicaduras de moco, va a tener este olor característico a pescado, y también pues otra forma como de relacionarlo, alguna bibliografía dice que es como de agua de lavanderas, entonces puede ser como pues agua de arroz o de lavanderas, como de lo que queda del jabón. Y la excreción en los adultos les decía que puede ir más allá de 1 litro, y en los niños de 10 a 20 centímetros cúbicos por kilogramo por hora. Y de hecho los pacientes al principio pues pueden, así como en esta imagen, pueden estar despiertos y muy sedientos, pero rápidamente van a tener una progresión hacia un estado pues de obnubilación, del letargo, pueden llegar al coma, y por eso es la importancia de que nosotros corrijamos rápido esta pérdida de líquidos para que no se produzca pues, complicaciones y después hasta la muerte. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas que también vamos a encontrar, pues va a ser una deshidratación, la pérdida de turgencia de la piel, podemos encontrar el signo del lienzo húmedo, así que pellizquemos la piel y pues esta se retraiga lentamente o vuelva a su lugar lentamente. Se pueden presentar también hipotensión, calambres musculares, náusea, vómito, diarrea, también puede acompañarse de oliguria, pues mucha sed, puede tener taquicardia y puede llegar a un estado de shock. Realmente la fiebre es poco común en estos pacientes, también van a haber borborigmos, o sea, van a estar aumentados los ruidos intestinales. Y también en un paciente pediátrico, pues puede llorar sin lágrimas. Eso es muy importante. A lo mejor llega un paciente pediátrico y te está llorando no sé, desde la noche, pero realmente no le están saliendo lágrimas. Pues esto nos hablaría de que hay una deshidratación importante. Y pues que sí, también la voz de los pacientes puede presentarse pues muy bajita, casi inaudible. Y pues aquí también hay otro signo importante de deshidratación en pacientes pediátricos, que son las fontanelas hundidas. Puede haber pulso filiforme justamente por el estado de hipovolemia y de hipotensión, taquicardia, hipotensión y un colapso vascular por la baja perfusión. Bueno, también hay otra forma de presentar el cólera, es una forma realmente inusual, que es la cólera seca. Esta cólera seca es pues que los pacientes nunca van a presentar esta diarrea, sino que van a tener una distensión abdominal, y se produce porque los fluidos empiezan a acumular en la luz intestinal, entonces por eso se da esta distensión, y pues pueden también llegar a morir los pacientes sin la presencia de haber tenido un cuadro diarreico. Y también, bueno, esto de la respiración de Kussmaul, veíamos en la fisiopatología cómo pueden haber pérdidas masivas de bicarbonato, ¿no? Entonces, si hay pérdidas de bicarbonato, pues se puede presentar una acidosis, va a tener el paciente como respuesta compensatoria, pues una respiración de Kussmaul. Ahora, con la pérdida de secreción, sí, con la pérdida de potasio y de calcio, esto va a hacer que haya pues la presencia de los calambres y de debilidad. Y en cuanto al pulso, pues va a ser un pulso periférico aumentado al inicio, pero conforme va progresando la enfermedad o va evolucionando, se va a hacer difícil a la palpación,
justamente por la presencia de la hipovolemia o la complicación hacia la hipovolemia. Y bueno, aquí ya está un paciente pues realmente grave, en un estado de depresión por la pérdida masiva de líquidos, en donde sus reservas de glucógeno, pues, o sea, va a querer utilizar estas reservas de glucógeno, pero pues obviamente van a estar disminuidas, porque pues también hay presencia de anorexia, y la gluconeogénesis va a ser adecuada. Entonces, pues, si estamos queriendo utilizar glucógeno y la gluconeogénesis para formar glucosa, pues no sé, es deficiente, pues puede presentar un cuadro severo de hipoglicemia y llegar hasta el coma, que puede pues evolucionar a una muerte, ¿no? Y bueno, este es un dato que se me hizo muy importante o muy interesante en cuanto a números, porque según la OMS, nos dice que el 90% de todos los episodios de cólera van a ser de una gravedad leve a moderada. Entonces, del 90%, el 10% pueden ser los casos que son pues graves, y si se deja sin tratamiento, este 10% va a tener un 50% de mortalidad. Pero en cuanto nosotros podamos diagnosticarlo rápido y empezamos a tener un reemplazo de líquidos, una terapia de apoyo, este 50% de probabilidades de mortalidad se va a reducir hacia un 1%. Entonces, a lo mejor son números que están como muy extremos, pero es la importancia de pues, el diagnóstico y de un tratamiento temprano del reemplazo de los líquidos. ¿Me puede confirmar, doctor, si me escucha, por favor? Excelente, muchísimas gracias. Bueno, chicos, ahora para la parte del diagnóstico. ¿Perdón? Un poco cortado, pero sí te escucho. Gracias, doctor. Para la parte del diagnóstico, pues tenemos que saber que va a ser esencialmente clínico, ya que pues aunque los signos y síntomas del cólera grave pues, son inconfundibles y principalmente en zonas donde esta enfermedad es recurrente, tenemos que saber que para confirmar dicho diagnóstico tenemos que identificar pues a la bacteria en una muestra de heces. En este caso con el aislamiento del Vibrio cólera en un coprocultivo, pero no puede ser cualquier cultivo, ya que pues necesita ser especial. En este caso debe de ser en un medio especial SPS, que es biosulfatos citratos sales biliares sacarosa. Esto principalmente para que, sí o sí podamos confirmar el diagnóstico de cólera, ya que pues normalmente los síntomas leves no son nada específicos a comparación de cuando la enfermedad Ya no te escucho. ya es grave. También existen algunas pruebas rápidas. Estas pruebas son más que nada de utilidad. Estas pruebas rápidas son principalmente son de utilidad en zonas en las cuales no se cuenta con los medios necesarios, pero se necesita hacer el diagnóstico. ¿Vale? ¿Te puedes dar a la siguiente parte? Y ahora sí que por las zonas también escuchan fuerte y pues de hecho, eso ha sido lo que he tenido que negar pedidos. Hola, ¿me escucha? Se escuchan muchas personas. Ajá, se escucha mucho ruido. Listo. Ahora, gracias, Desi. ¿Le puedes regresar una falta? Disculpe, es que no me encuentro en mi casa. ¿Ya me pueden escuchar bien? Un poco mejor. Bueno, entonces continuaba. Ahora para la parte de diagnóstico, de tratamiento, perdón, tenemos que saber que lo principal que debemos nosotros hacer dentro de esta enfermedad es la reposición rápida e inmediata de lo que son los líquidos perdidos, ya que en casos graves dicha deshidratación puede causar la muerte de los pacientes en pocas horas. Entonces, sí o sí, la primera línea que tenemos que nosotros hacer es reposición de líquidos, ya sea por medios orales o intravenosa, pero pues algunas instituciones de salud también nos dicen y nos muestran que el uso de antibióticos llega a ayudar a reducir lo que es la diarrea acuosa, aunque realmente no se recomienda hasta que el caso de cólera sea un caso grave. Por ejemplo, la OMS nos da algún esquema de algunos antibióticos, principalmente la doxiciclina de 300 miligramos, y en el caso de que no se pueda ingerir dicho medicamento, se utiliza la eritromicina. Caso diferente sería para los niños, en este caso con la tetraciclina.
de 12.5 miligramos kilogramos dosis, y en el mismo caso de que no se pueda ingerir dicho medicamento, se utiliza la eritromicina. Otra organización, la OPS, nos dice directamente en adultos el mismo medicamento, pero en niños de primera línea utiliza lo que sería la eritromicina, y en caso de que no se pueda ingerir, pues el ciprofloxacino o la doxiciclina, perdón. Siguiente, por favor. No solo existe un tratamiento como tal de reposición de líquidos o de antibióticos, tenemos que saber que también existen vacunas para dicho padecimiento. En este caso hay 2 vacunas comerciales con el nombre de Dukoral y también la Shancol, perdón, las cuales se utiliza principalmente en niños, la Dukoral, para cuando tienen un periodo de edad de 2 a 6 años y son 3 dosis. Esto con un intervalo de unas 6 semanas cada uno. Y también no tenemos lo que sería la, no sé cómo se pronuncia, Shancol, disculpe, para adultos y niños que mayores o igual a 1 año, las cuales son simplemente 2 dosis. Estas van a ser separadas entre 2 semanas, ¿ok? Pero si se dan cuenta, meramente el tratamiento básico para dicha enfermedad basta con la reposición de líquidos y un tratamiento sintomático. Pero si quieres, mejor yo digo esta parte, porque si te escuchas un poquito trabado. Bueno, en la prevención, pues igual que en otras enfermedades y justamente para evitar cuadros diarreicos, es muy importante las medidas higiénicas, como hervir el agua para el consumo humano, estas las sacamos de la norma, la cocción de alimentos como pescados y mariscos, el lavado de frutas, verduras y legumbres con agua y jabón, también podemos utilizar cloro o algunas otras sustancias que sean específicas para la desinfección de alimentos. Y bueno, es muy importante que si tenemos un paciente con cólera, pues se le informe a toda la familia para que empiecen a tener medidas preventivas, el manejo adecuado del agua, la eliminación de las heces, de las excreciones, que haya un adecuado lavado de manos y que siga la cocción de alimentos para evitar que se propague la enfermedad. Y bueno, también lo demás es como parecido, es el lavado de manos con agua y jabón, el mejoramiento de la calidad de agua, de alimentos. Esta pues realmente nos hablaría dependiendo de la región en la que estemos, porque pues hay zonas en las que ni siquiera hay agua potable, ¿no? Hay comunidades donde ni siquiera hay agua potable. Entonces, intentar hacerlo lo mejor que podamos de enseñar a los pacientes a cómo utilizar el agua, cómo potabilizarla, cómo limpiar sus alimentos y la promoción del consumo de alimentos bien cocidos y pues la higiene personal. Y bueno, entonces como conclusión, el cólera sigue representando una amenaza mundial para la salud pública, es un indicador clave de la falta de desarrollo social y económico, y las condiciones sanitarias y el acceso al agua potable son los principales determinantes para la aparición de estos brotes de cólera en humanos. Y pues eso sería todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas para sus compañeros? Doctor, yo tenía una duda sobre las vacunas que mencionaron, porque, bueno, quería preguntar, ¿qué tan común si es que se utilice? Porque yo había encontrado que realmente no, bueno, no duran tanto tiempo y pues que realmente no se utilizan tanto, pero quería preguntar bien como en la práctica, ¿qué tanto se utilizan? Realmente no se utilizan, Camila. Si existen, hay que conocerlas. Generalmente las llegan a utilizar en zonas endémicas, pero su efectividad no es tan adecuada, digamos. Más o menos, la misma enfermedad te deja una inmunidad más o menos de 3 a 5 años. Entonces realmente no se utilizan. O sea, realmente en la práctica, aquí en México, de hecho, híjole, pues no. De hecho, al no ser nosotros como una zona endémica, no la recomendamos, realmente. Ok, Y gracias. su efectividad no es tampoco tan buena. Ujú. ¿Alguna otra duda? Doctor, no sé si no puse mucha atención o no, pero no entendí bien el tratamiento. El tratamiento es básicamente, como lo dijeron tus compañeros, es básicamente de soporte e hidratación.
Generalmente debes de conocer los planes de hidratación, el A, B y C. Generalmente el plan A es cuando tienes una deshidratación leve o no hay deshidratación. El plan B cuando tienes una deshidratación moderada. Y el plan C obviamente cuando ya tienes estado de choque. ¿Sí? Entonces generalmente en base a esos planes que, bueno, no lo mencionan como tal, pero te lo digo, es en base a la forma como vas a hidratar a tu paciente. Generalmente en el plan A, pues son, o lo que te dice la norma, son líquidos a libre demanda, o los puedes calcular de 25 a 50 mililitros por kilo en niños. Ajá. Ya niños más grandecitos, y bueno, ya en el plan B, ya es cuando tú tienes más o menos una pérdida de líquido de 100 mililitros por kilo, que es aproximadamente el 10% del peso de tu paciente. Entonces ahí haces una reposición de 100 mililitros por kilo. Aquí la divides en 8 dosis. Sí, eso más o menos tardas en hidratar al paciente 4 horas. Eso más o menos vas revaluando a tu paciente, vas cuantificando las pérdidas con la cantidad de líquido que tú le vas ingresando, y puedes recalcular inclusive las pérdidas, porque son niños que te evacúan muchas veces más de lo que les está dando por vía oral. En caso que no toleraran la vía oral, que estén con vómitos o demás, pues es indicación de pasarlos a vía intravenosa. Hay quienes te dicen que les puedes poner una sonda nasogástrica y empezarlos a hidratar por ahí. Obviamente el vidazol oral o los electrolitos orales deben de estar a temperatura ambiente, deben de estar adecuadamente preparados, ¿sí? 1 litro para un sobre. Y bueno, obviamente ya en el plan C, pues tienes que primero sacarlo del estado de choque. Sí, entonces al sacarlo de estado de choque tienes que pasar cargas. Primero en paciente pediátrico pasas de 20 a 30 mililitros por kilo para pasarlo a una deshidratación severa o de estado de choque a pasarlo a una deshidratación moderada. Ahí lo que te dicen es que tú tendrías que empezar a hidratar ya en vía oral, o muchas veces, pues ya si las condiciones de tu paciente no lo permiten, pues ya continúas con hidratación intravenosa. En algunos casos está indicada el uso de antibióticos. Acuérdense que esto está mediado por toxinas, entonces muchas veces no es tan abrupta la mejoría, pero realmente yo sí en estos casos sí los indico. Generalmente puedes utilizar una dosis única de tetraciclina, se puedes utilizar ya, como les comenté al principio, macrólidos, principalmente acitromicina o eritromicina, que es lo que te marca la norma, o ciprofloxacina, ya en niños más grandecitos. ¿Qué pasó, Camila? Doctor, también tenía otra duda con la dieta de cuándo debe reinstalarse, porque por ejemplo en algún otro tema o que vimos Ajá. en el caso de diarrea, pues decía que, por ejemplo, al inicio cuando tienen diarrea, pues no deben consumir alimentos, pero en este tema yo leí que mientras más rápido se reinstale la alimentación, pues es mejor para la recuperación de los pacientes. Entonces quería preguntarle sobre eso. Ok. Bueno, es parte de lo que le comentaba a Jafet. Generalmente, si tu paciente tiene una deshidratación leve, puedes continuar la dieta. Obviamente, trata de que tu dieta sea astringente. Quitarle todos aquellos alimentos que puedan producir diarrea, no sé, cítricos, el mango, todo lo que sea grasoso, sí, o que te cause distensión. Entonces, les puedes dar dieta astringente, le puedes dar, no sé, papa, zanahoria, eh, pan tostado, toda la carne, el jamón, la carne, la pechuga de pollo sin grasito, todo asado. O sea, cosas que sean astringentes, básicamente, arroz. Sí, pero ese sería en tu plan A. Cuando tú tienes una deshidratación aguda que ya tiene una deshidratación moderada, sí tienes que primero hidratar a tu paciente, ya posteriormente, ya que lo sacaste de esa deshidratación moderada, ya empezamos dieta. Iniciemos gradualmente, ¿sí? Aquí, digo, ya que lo sacaste de la deshidratación moderada, ya que pasaste a una leve, digamos, ya que lo sacaste de ese, ya que recuperaste el peso o la hidratación, ya empezamos dieta. Pero sí yo creo que más o menos tardas unas 12, 24 horas. Entonces no es como tal un ayuno, sino le estás dando líquidos. Sí, el biosol, acuérdense que tiene glucosa, pero como tal dieta yo creo que unas 12, 24 horas posteriormente. Ok, gracias. ¿Está bien, ma?
Acuérdense que también los adultos también hay reglas. Aquí en los niños son las reglas son 5, 10 y 15% aproximadamente. Aunque hay quien te dice que para una deshidratación leve es el 5, el 10 y arriba del 10%, digamos. Arriba del 10% para una deshidratación severa ya sería el choque. Para los adultos y ya niños mayores o adolescentes serían las reglas del 3, serían 3, 6, 9. Entonces, para una deshidratación leve sería una pérdida del 3%, más o menos del peso, para una moderada del 6% y para una severa aproximadamente el 9% del peso. Recuerden que los niños tienen un poco más de tolerancia a la deshidratación porque tienen un mayor porcentaje de agua. Entonces ellos toleran un poquito más las pérdidas. ¿De acuerdo? Tienen un rango mayor de pérdida de líquido. ¿Qué pasó, Adlai? Doctor, yo tenía una pregunta con respecto al tratamiento de las mujeres embarazadas. Ahí estaría indicado, bueno, en la guía de práctica clínica señala que se recomienda la citromicina, pero también había leído en el AMIR, que señalaban que también, bueno, se recomendaba mejor la doxiciclina. Ok, acuérdate que la doxiciclina como tal tiene ciertos efectos teratogénicos. Aquí te podría decir que como es una dosis única, podríamos tener cierto rango de seguridad. Ajá, o sea, podrías utilizarla, pero yo te lo pondría en el papel si tú tienes mejores opciones. Y de hecho ya, si revisas las últimas guías, ya realmente la doxiciclina lo pasan como un régimen alternativo. Ya el medicamento de elección ya actualmente son los macrólidos. Y actualmente son los regímenes primarios que generalmente te dejan acitromicina 500 miligramos 3 días. Ajá, inclusive para adultos y niños. Doxiciclina sí está indicada, es una dosis única. Pues, por comodidad, pues es simple. Lo puedes utilizar, sí, no te digo que no. Pero o sea, siempre corres el riesgo, ¿no? Aunque realmente como es una dosis única, el riesgo es muy bajito. Sí lo puedes utilizar. Pero yo en lo personal utilizaría mejor acitromicina o inclusive ciprofloxacina también, que también es una dosis única, es una dosis de 1 gramo, nada más. Sería otra opción que también podrías utilizar. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? Ok. Pues muchas gracias al equipo 5. Muy bien, pues, creo que estuvo muy completa. Pues ya entonces nos apuramos ya con el examen. Entonces, realmente disfruté muchas clases. La verdad es que son un grupo que desde las rotaciones realmente me han sorprendido. Han tenido muy buenas rotaciones, preparan muy buenas clases. Los artículos los he disfrutado mucho, me he aprendido mucho también con ustedes. Entonces, qué lástima que faltaron algunos equipos por presentar algunas de sus clases, pero bueno, ya a lo largo de las rotaciones, pues ya nos vamos a ir conociendo un poquito más. Entonces no se preocupen con el examen, básicamente lo voy a aplicar pues como diagnóstico, ¿sí? Entonces voy a tomar mucho en cuenta las participaciones que tuvieron y obviamente también a las personas que expusieron también les voy a tomar mucho en cuenta la exposición. Entonces en ese sentido, pues no se preocupen. Entonces, si ya estamos todos, no sé si falta alguien. Creo que me falta alguien. Sí. Creo que me falta, no sé, Laura Holguín Sánchez. Aquí estoy, doctor. ¿Ya estás? Es que, ay, perdón, Laura. Sí, aquí ando. Pues me falta, ok. Y también creo que Adrián Reyes. Aquí estoy, doctor. Acá Presente. está. Estamos todos, que me marca 29. Ahí ya estamos los 30. Ok. Bueno, entonces vamos a abrir, por favor, Sócrates. ¿Sí conocen la página? Sí, doctor. Doctor, si tenemos el app, ¿la podemos usar? ¿La qué? Bueno, el app del Socrative. Sí, supongo que sí. Realmente
No creo que haya problema. Nada más que abro mi sesión. Ok. Y déjame activar el examen. Obviamente se van a registrar como alumnos. Mi clave ahorita se las doy. Van a poner Aldana con mayúsculas. 7443, por favor. Si pueden registrarse con su apellido primero, por favor, y después su nombre. 74, ¿qué, doctor? 43. Gracias. Me parece que es inválido, profe. No sé si solo me pase a mí o también a... Ya se Sí están agarró, bueno, a mí sí me conectando. agarró. A mí sí me agarró con el código. Sí, Mariana, ya están A mí conectando. también ya me agarró con el ¿Lo puede código. volver a repetir, doctor, por favor? Aldana, como mi apellido, en mayúsculas, 7443. Gracias. Profe, dijo que primero el apellido, ¿verdad? Sí, por favor. Dije. Gracias. Me sigue saliendo inválido, profe, pero pues ya vi que sí soy yo. Pero pues según yo sí lo estoy escribiendo bien. Aldana con N, Con sin espacio. mayúsculas, ¿no? Ajá, con mayúsculas. Ujú. 7443, todo junto. Sin espacios después de Aldana. Mientras Ya, te listo. mando. Ujú. Sí, es que ya mejor de entrar desde mi celular porque en la compu no podía. Ok. Gracias. Y me falta de conectar. Me faltan 7. ¿Quién no se puede conectar? Doctor, ¿cuánto tiempo tenemos para resolver el examen? Más o menos lo proyecté para 40 minutos, pero si se tarda más no hay problema. De todos modos, aquí voy a estar si tienen alguna duda, algunas preguntas.
Vean bien las preguntas de falso y verdadero, ¿eh? Profe, le mandé un chat por aquí, por el Zoom. Es que te marcan las dos, Mariana. ¿Perdón? Bueno, es que la encontré en dos formas. Creo que tus compañeros la manejaban diferente. Déjatela. Permíteme. Ya te contesto. Ah, ok, muchas gracias. Ok.
Doctor, si ya lo terminamos. Hola, Betra. Si quieres ya puedes conectarte o si quieren, ahorita que terminen todos, vamos a hacer revisión del examen como ustedes me digan. Pues revisión, Doc. Entonces, nos esperamos tantito, ¿no? Por favor. Por favor. Y ahorita 6:40 terminamos, por favor. Los que vayan atrasados, apuren, muchachos. Gracias. Doctor, le mandé una duda por privado. No sé si la puede ver. A ver, Camila. ¿Qué número de preguntas, Camila? A ver, déjame ver. Permíteme 2 segundos.
Camila, me preguntas de la que dice la infección de citomegalovirus es más grave en un paciente receptor de trasplante.
Les quedan 8 minutos, por favor, los que faltan. Doctor, ¿Qué pasó, Alejandra? es que tengo una duda, no entiendo, o a lo mejor me hice bolas yo sola, pero Ajá. en la pregunta donde dice, la infección por citomegalovirus es más grave en un paciente receptor de trasplante seropositivo, ¿se refiere al paciente o al órgano? Al paciente, o sea, el paciente es ya positivo, es previamente positivo a citomegalovirus. Ok, ok. Bueno, gracias. ¿No de qué?